Muy bien, estamos en la cuarta parte, en esta parte donde vamos a hablar de Ricardo Maldonado, poeta. Hemos hecho el recorrido de ese Ricardo Maldonado en su infancia, en su adolescencia, como docente, también como músico, por supuesto. La tercera parte dedicada a ese Ricardo Maldonado, editor, y hoy vamos a abordar a ese Ricardo Maldonado, poeta. La poesía, un lenguaje artístico por excelencia, en el cual Ricardo tiene un recorrido enorme y que hoy vamos a tratar, por supuesto, de sintetizar, porque es imposible abordar toda la obra de Ricardo Maldonado en estos tiempos o en el tiempo de la grabación que va a llevar. Así que lo que vamos a hacer es escuchar a Ricardo primeramente con una poesía y a continuación vamos a tomar la palabra para que el propio poeta se pueda expresar. Bien, te agradezco mucho, Dardo. Y en esta tarde aquí en Nogoyá, empezando a abordar un aspecto central en mi vida como es la poesía, la razón de mi ser fundamental, la poesía y la música, la poesía y la canción siempre van unidas, ¿no? En realidad la palabra es un instrumento musical y significativo. Nadie como el poeta para entender el sentido musical, la eufonía de las palabras, del lenguaje. Las palabras a uno lo encuentran y uno encuentra las palabras precisamente para, para encontrarse a sí mismo, para recuperarse y para dejar constancia del tiempo y de aquellos aspectos fundamentales que solamente en el plano simbólico pueden entrar, pueden tener cabida. Tengo acá en mis manos un poema largo que es Reverberaciones del Gualeguay, poema en 5 días luz. Es un poema que escribí en el año 1991, cuando ya tenía varios libros editados. Pero este poema fue escrito en caliente diríamos, sobre la experiencia de recorrer el río Gualeguay, observando sus costas, sus animales, su ambiente, sus personajes y fundamentalmente ese enorme misterio que tiene el río y que solamente a través de la poesía uno lo puede llegar a dilucidar. Y como que también de alguna forma la tierra está esperando esa voz. Uno siente que la tierra, por no decir el paisaje, que es un término bastante vacuo, no me gusta usar el término paisaje, porque eso tiene más que ver con una pincelada exterior, con una apariencia, con algo que está más vinculado a la gestión turística, ¿no? Las presencias de la tierra. Cierta vez, escribí, cierta vez tuve un estado de presente intenso, un trato vital con el Gualeguay, una orilla para saber universos. Cuando desde Rosario del Tala nos largamos a suerte de su lomo para llegar después de 5 días hasta la desembocadura del arroyo La Jacinta, departamento Gualeguay, en aquella Semana Santa de 1991, donde, como siempre, acontece el encanto de una rara luz. Fotografié, dibujé rudimentos de plano, escribí sobre el plan de la canoa y en los fogones este poema que ahora vuelve a discurrir con la variación de la palabra idéntica, para beber más de 2 veces de la misma agua que el Saba lo exuda y la Cruz del Sur arrebata al mito. Queda aquí la vera historia, el canto testigo,
su temblor de bordona que cruza la provincia. Ese es el comentario que escribí para este poema cuando hice esta edición en mi taller, en el taller del poeta, precisamente en el año 2016. Y siempre coincidiendo con la fecha de mi natalicio, el 27 de mayo de 2016. Y este poema, que tiene 5 partes, 5 días, cada día un poema, comienza con ese día 26, partida Rosario del Tala, con olor a barrancas crece el día, los pájaros y el agua fundidos como siempre. Golpea ya la palma del remo, aplaude la intimidad del río, 3 canoas, voces, loros. La mirada pregunta por los siglos y sin embargo el viento recién nace y se despeja. Navegamos como aves, como arena. Ay, la arena lúcida y tan pesada en el carro criollo del arenero. Algún día navegaremos como ustedes. Y más allá el camión esperando la ventaja de la pala del sudor y el caballito clinudo. Seguimos lo que sigue el agua, sus rodeos, indecisiones, las muchas curvas de su carácter, la porfía de desnudar lo que ciega la tierra, al ras el barro verde compacto, su silencio de 30.000 años, lo que calla de huesos para nadie, esperando la vuelta del alfarero, el regreso de las formas. Primer banco de canto rodado por millones perfectas monedas, piedras preciosas bajo el sol, nunca robadas por la vista, sin especulaciones todo un banco para atesorar los huesos rodados. Sigue el Gualeguay cargando la diáfana conciencia de este día en que navegamos para conocer de otra manera. Dulces del agua, un martín pescador en su línea, un árbol por fin andando suelto, libre ya del brazo de la barranca. Sigue la espiral mientras transitamos con algo de ciervos, osos, guaraníes, pesados por nuestras manos, caídos sueltos como árboles libres en nuestra efímera corriente. De miles de años, de miles de seres, recordamos solo lo que alcanzar podemos. Y los arenales se ofrecen para que comamos de sus palmas como legítimas palomas de la paz. Entre el monte, al pie de las barrancas, asumen el oriflama de este sol original. Agua en marcha repele el beso rubio para gozarlo en otra existencia de aire solo. Un ser magnífico entre nosotros. 3 canoas transcurren hasta la primera fogata. El mate sabe a cómplice del río, comparte un sabor de horizonte lento. Campamento bajo la luna, se miran hermanos el fuego y el agua. Hay ecos de estrellas apagadas en las barrancas, en nuestro sueño. Y este poema, Reverberaciones del Gualeguay, mi querido amigo Dardo Vergara tuvo la gentileza de reproducirlo en una grabación que yo le envié, transitando el Gualeguay con Ramón Velázquez, en un trecho que fue suficiente para contener todo este poema. Por supuesto, mi expreso agradecimiento, Dardo. Y bueno, y este poema del Gualeguay, que nació con esa espontaneidad de un hecho vivido en el presente del poema, tiene sus momentos complejos, ricos, poéticos. Por ejemplo, el día 29, y aquí me detengo.
En las canchas del río comienza la avenida de otro día y pienso en Picasso tomando mate con el doctor Echazarreta. Dos irreverentes en la costa de un río irreverente, bañados de luz hasta los huesos ambarinos, atentos a la conciencia de lo sin nombre, y llegando al fogón por una arena con perfil de garza, y la garza en la alta luna de juncos de Juan L. Ortiz, para que los tres desconocidos se conozcan en el mismo reino, desde cauces que nunca se dieron. Rigorosa experiencia de observación menuda y ciencia de allí, el deslumbrador de huesos. Experiencias de espacios y presencias, y de allí un loco rigor, ciencia del arte, el míralo todo. Presencias y espacios en la experiencia de la palabra, y de allí el rigor de un paisaje nunca antes interpretado, el artesano del silencio. Ciencia, pintura y poesía, reciclando remansos, como el río, su permanente imaginación, su personalidad variable. Sigue el remo, se entrega a su letanía de distancia ganada a un trote de costa. Llegamos al rancho del Yoca, anclamos el sol en las canoas, el vino en la sed que se nombra amistad. Nácar de sábalos en la parrilla, abiertos en ofrecimiento último. La posta barranquera para el que lleva el carretón del agua del Tigre. El calor abre zonas de mono en nuestro cuerpo y zonas de ángel encandilado por Dios. Hoy es Viernes Santo y el día es un surco para pescar vergeles de contemplación en la tarde que pinta ramblones. Río muerto le dicen al desmadrado de este río, que soltó una amarra o tiró un cabo y se olvidó, como todos, de un pedazo de sí. Río muerto de paz viviente, nunca está muerto un río cuando pariendo sigue. En la profundidad se desarrollan espirales como siglos que un día saldrán a deslumbrar. A cierta altura no llego, no me es permitido preguntar por esos signos. Solo pesco en los pozos manifiestos, en una barranca, en un agua de pinceles, en un pez que de allí viene frío y distante y a la vez con el pálpito engarzado como pocos en el círculo del escalofrío primigenio. Un ave se asusta de un oscuro sigilo, centellea en el árbol su grito de miedo. Un gato montés esquiva su cuero y aproxima su ave purísima, interrogante. Grita desde el sausal y en la laguna interior hay huellas de carpincho furtivas y en ellas la desesperación del exterminio. Río estrellado, mi corazón desea pertenecerte, quisiera descubrir entero lo insinuado, el rostro velado de tu maravilla. He cruzado fugaz y perdido, desatento de verdadero tino, orillándote. He medido escaso tu gran medida. Mi yerro no te conmueve. Salvado estás por tu indiferencia. Tu ser se resiste a derramarse en un vaso estrecho. Tu ser que toma y entrega, que da y quita, sigue su curso en esta noche, la última del fogón. Ahora creo entenderte, ya que te siento una vertiente de la Vía Láctea para gracia de mi tierra. Gualeguay, suena tu nombre como lo que crece de una planta milenaria. Nadie te ha bautizado. Saludador esquivo, cruzado de márgenes, alguaciles y rayos, tu caburé de cristal prenda el aire.
Ahora sé que mi vida regresa por tu cauce a la vida. Dos momentos de reverberaciones del Gualeguay para comenzar esta charla sobre la poesía y para leer algo. Sin duda de que en una obra vasta como la mía, compleja, variada, es difícil tomar una visión de la totalidad. Me pasó eso cuando publiqué la obra reunida en el año 17, a principios del año 17, y tuve la ocasión de presentar ese libro, y siempre me parecía que para presentar ese libro necesitaba por lo menos 3 jornadas. 3 jornadas como una especie de retiro con un público amigo, con gente amiga. Un retiro en la costa, un retiro en el campo, en algún lugar donde poder escuchar la poesía de Ricardo Maldonado, escuchar la guitarra de Ricardo Maldonado, dialogar con él que soy yo, con ese yo que me habita, y que no pretende, ni nunca pretendió ser primero de nadie, ni estar detrás de nadie tampoco. De tal manera que uno donde va pisando con el ancho y el largo de su pie. De todas maneras, todo lo que uno recibe como gracia de expresión no es para vanagloria, sino para cumplir un deber, una responsabilidad. De tal manera de que yo siempre sentí la poesía, digamos, como un don, como un regalo, una gracia que había que hacerlo cumplir y decir lo que era necesario en estos tiempos, para el tiempo, y esclarecer y rescatar aspectos fundamentales de la experiencia en estas tierras con nuestra gente y en lo personal con lo que estaba viviendo, ¿no? De tal manera de que la poesía tuviera ese cumplimiento de fundamentalmente brindarle honor y respeto al idioma castellano, merecer ese idioma, merecer esa palabra, y a su vez que esa palabra medida, justa, expresiva, completa, intensa, tuviera la posibilidad de desarrollar distintas temáticas que no estaban dadas de profeso, sino como emergentes necesarios. Nunca concebí la poesía como una escritura de artificio. Nunca concebía la poesía como una experiencia de taller literario. Nunca concebía la poesía como una escuela para que otros escriban como uno o uno escribir como escriben otros. Sé que cada poeta es como cada maestro, con su librito, con su manera de resolver y con su capacidad y su alcance. Ahora bien, uno no actúa en solitario, uno trae una memoria, uno conoce el siglo de oro español, conoce la poesía griega, conoce la poesía anónima de nuestros pueblos de la América, lo que se ha logrado traducir de la poesía maya, de la que es poesía quichua, de la poesía en lengua náhuatl, de la poesía guaraní, de la poesía mapuche, de la poesía aymara, de las grandes culturas de nuestra América milenaria y por supuesto lo que heredamos de nuestro idioma. Hoy en día donde ese hábito lector, esa lectura ha quedado tan bastardeada, tan descalificada por la premura de los tiempos impuestos por el sistema, donde generalmente se consume lo rápido e incluso se utiliza un término inglés que es el término light, lo liviano, lo insustancial. Teniendo tantas palabras y sinónimos en castellano, empleamos términos gringos, ¿no? De tal manera que aquí hay un entrerriano, un argentino, un latinoamericano, un rioplatense que se expresa en la plena conciencia de la palabra y que tuvo la virtud
tuve la virtud, tuvo cuando hablo de mí y tuve cuando estoy hablando desde mí. Tuve la virtud de tener en temprana edad la presencia de la guitarra. Y yo siempre digo que la guitarra me educó el oído. La guitarra me enseñó a disfrutar de los sonidos. Y las palabras son constantes y sonantes, son significativas y sonantes, ¿no? Las palabras son sonantes y tienen una constancia significativa. Entonces uno empieza a escribir como quien empieza a tejer con pocos tientos. Y a medida que va pasando el tiempo, uno que empezó a trenzar con 4, 5, 8 tientos, termina después trenzando con 120, 140 tientos, con esos tientos sacados como cabellos de ángel, ¿no? Con un cuchillo bien afilado y un cuero bien maceteado, sacando un tiento muy fino, muy delicado, muy parejo para hacer una obra de arte. El poema siempre se me ocurrió que tenía el mismo esmero, el mismo laboreo que una pieza delicada, artesanal de un soguero, como decimos nosotros, de un guasquero, ¿no? Así que bueno, valoro el arte en todas sus manifestaciones. La poesía para mí es mi expresión, mi experiencia, y la poesía está en mí, y yo nací a la poesía cuando tuve 12 años, que me encuentro con las palabras me encuentran a mí, descubro el mundo de las palabras, y a partir de ahí nace Ricardo Maldonado. Hasta ahí era Ricardo González. A partir del año 1973 nace Ricardo Maldonado. Lo que significa que ya en pocos años, ya a la fecha son 48 años de estar escribiendo y leyendo y avanzando. Y bueno, llegaré a los 50 y si Dios me lo permite, estaré hasta el último día de mi vida escribiendo, leyendo, pensando y dejando constancia de todos los signos de la época, de las distintas maneras donde la realidad se presenta, porque lo que hace el poeta es realmente un traductorado, hace escuela de la traducción. Y ese traductorado de la realidad solamente a través de la poesía se puede expresar. No se puede expresar a través de la narrativa, a través del lenguaje prosaico, no se puede expresar a través de un artículo, a través de un ensayo. Y en todo caso, si un ensayo o valor de poesía tiene que tener tanto enfoque poético y tanta valentía, tanto riesgo expresivo el ensayo para poder acceder, digamos, a abordar la poesía. Los mejores ensayistas han sido grandes poetas y, por supuesto, la interpretación de otros poetas y de otras obras siempre han sido desde la visión poética del que escribe y desde su propia impronta y sus propias impresiones, teniendo en cuenta que las impresiones son todas aquellas manifestaciones que uno internaliza y que de alguna manera van dejando en la memoria huellas profundas, perdurables, y la impronta es la manera en que uno expresa. Una impresión no siempre logra una impronta. Entonces, este tema del lenguaje, este tema de las palabras también tiene que ver con el pensamiento. Vivimos una época paupérrima de lenguaje y de pensamiento. Y nuestra época paupérrima de lenguaje y de pensamiento nos lleva a tener una sociedad cada vez más masificada, más dominada, más consumista y más estúpida. La poesía está llamando la atención sobre eso, sobre lo que existe, sobre lo que es. Nos acompaña y nos ayuda a ver, a sentir, a oler, a tocar y a acordarnos
de lo valioso que es la experiencia del hombre en el mundo. Ricardo, la obra de Ricardo Maldonado, que continúa y continuará, ¿no? En ese libro que usted tiene sostenido es una parte de esa obra. Me gustaría que pueda expresarse casualmente con respecto a lo que es la obra. No toda, por supuesto, porque sería imposible en estos minutos, pero sí lo que ha significado la obra y lo que significa la obra de la poesía en Ricardo Maldonado. Como no, Dardo. Sí, acá tengo en mis manos, tengo la poesía reunida hasta acá. Hasta acá significa hasta el año 2015, cuando lo edité. Voz Varia, ese título lo concebí seguramente allá por el año, y habrá sido año 89, 88, concebí el título Voz Varia, hace muchos años. Después quedó ahí en suspenso y retomé ese título para la obra reunida, y así quedará si me toca hacer una reedición de la obra reunida. Se titulará Voz Varia, que significa la voz del poeta en una variedad de expresiones, de visiones, de lenguajes, de manera de resolver la poesía, de vivir la poesía, de escribirla, ¿no? Voz Varia reunió gran parte de la obra mía, y por supuesto es una edición hecha acá en el taller del poeta, impresa en mi propio taller, encuadernada por mis hijos, algo para mí muy importante. Esto estuvo al cuidado, la encuadernación de Cristóbal González y de Baltasar González, mis dos hijos, Cristóbal y Baltasar. Ellos son los dos que trabajan en el taller. En esta obra edité una selección de poemas del Aire Nuestro de 1982, cuando en aquel entonces, estudiando guitarra con Walter Heinz en Paraná, le comento a Walter que tenía el interés de publicar un primer libro que reuniera los poemas que habían sido musicalizados, o sea, las canciones, las letras de canciones y algunos poemas sueltos, y poder tener mi primer libro. Entonces me aconsejó, hizo el nexo, habló por teléfono en su momento con Jorge Enrique Martí, poeta de Colón, y ahí en la imprenta de Jorge Enrique Martí, una imprenta tipográfica, con una impresora Minerva, donde trabajaba Jorge Enrique Martí y su señora Marta Urquiza de Martí, Urquiza Cabral. Era una imprenta que había pertenecido al papá de Marta Urquiza Cabral, la señora de Jorge Enrique Martí, y que de alguna forma heredó nuestro amigo poeta Jorge Enrique Martí. Y allí publiqué El Aire Nuestro. Viajé, yo ya trabajaba como maestro en la provincia de Misiones, viajé a Colón y esperé el parto del libro. Estuve como 2 semanas esperando, aguaitando, como dicen los criollos, decimos los criollos, ¿no? Aguaitando la oportunidad. Y ahí nació El Aire Nuestro. Eso fue en el año 1982. Luego, en el año 1984, en la misma imprenta, se llamaba Editorial Tribuna, Ediciones Tribuna de Jorge Enrique Martí, en Colón, edité La Memoria Impresionada, ya con un poemario más complejo, más amplio, con una intención poética más clara, más definida. Pasado el tiempo, publiqué, mejor dicho, el mismo año, en el año 84, el Instituto Antonio Ruiz de Montoya, Instituto de Profesorado en Posadas, editó, fue el primer libro que se me editó, que no lo pagué yo con mi sueldo de maestro, con mis ahorros de maestro de escuela,
que es Las Palomas de la Tierra. Las Palomas de la Tierra, selección de poemas y nuevos aportes. Esto fue en el año 1984. Luego de esto, ya radicado en la ciudad de Gualeguay y luego en la ciudad de Galarza, tuve la oportunidad, por supuesto, de editar otro libro que para mí es muy importante y fundador de mi poesía, que se llama El Sonido del Hombre, en 1986, del cual también en la obra reunida hice una selección de poemas. Selección significa no todos los poemas, sino los poemas que yo creí pertinente editar en esta obra reunida. Esto se editó en Imprenta 29 de Gualeguay. Eran dos hermanas que tenían una imprenta en Gualeguay, las hermanas Ortigosa, y allí fue también a parar este poemario, El Sonido del Hombre, y se transformó en libro. Luego, en el año 1988, edito otro libro que se llama Canción o Barbarie, también editado en Imprenta 29. En este libro, Canción o Barbarie, ya la poesía mía cobra, podemos decir así, un vuelo más definido y una intención poética más depurada en su lenguaje. Luego, en el año 1989, edito por primera vez en mi propio sello editor, ya como Ediciones del CLE, Sol de Herencia. Sol de Herencia es un opúsculo, eso fue en el año 1989, y con el cual di comienzo a Ediciones del CLE. Es decir, el primer trabajo que sale como Ediciones del CLE en toda esta larga tarea de editar libros de autores entrerrianos, con más de 250 títulos editados ya a la fecha. Sol de Herencia fue el primer opúsculo, es decir, un poemario breve, casi una plaquette, en 1989. Y en el año 91 edité Reverberaciones del Gualeguay, cuando precisamente se dio esa experiencia de recorrer el río Gualeguay rescatando restos fósiles y restos arqueológicos, haciendo un mapeo del río, tomando imágenes y escribiendo este poema que se concretó en la edición de Reverberaciones del Gualeguay como parte del libro titulado Excursión Río Gualeguay, Casa de la Cultura, de General Galarza. Luego ya en el año, vamos a ver, 1998, edito, estando radicado acá no ya en ese momento, Solar Sostenido. Esa fue la primera etapa que yo viví en esta ciudad, la etapa del año 97-2001. Solar Sostenido en 1998, seguimos recorriendo la obra. Aparece Madera y Cuerda en el año 2000, en un poemario complejo, realmente complejo, porque son todos versos en decasílabos, con acentuación interna de soneto y con rima abierta, y donde hay cantos que se van repitiendo constantemente, ¿no? Por ejemplo, puedo detenerme aquí. Cuerda y madera, casa de los pasos que buscan la canción para habitar. Silencio es intemperie, sangre en fuga, la negada de historia. Rostro en vano, el rostro que no cruza su mirada de entender, buscando algún sentido más allá de los techos y los cargos. Con menos en los pies que en la cabeza, y ese don para estarse solitario con la diáfana carga de una estrella. Justo cuando es de loco e inoportuno querer templar un mar, madera y cuerda.
cuerda y madera, solo el ángel puso el dedo donde duele la poesía, en esa quemadura del otoño, en esa zona ardida de los años perdidos de verdor y compañía. Solo el ángel lustró la ligustrina y el pico del chiviro enloquecido de campo en espinillo y altos claros. De otra forma, no puede haber consuelo en tanta dispersión, madera y cuerda. Luego, y aprovechando ese cancionero inédito, tomé la decisión de publicar varios poemas que habían sido materia de poesía en la canción. La presencia de la canción, para mí, fundamental. Y por supuesto no menos poética. No tiene por qué ser la letra de una canción un arte menor. Es un arte mayor si la canción se sostiene con su lectura. En el año 2003, estando ya radicado en la ciudad de Paraná y ejerciendo la docencia en la Escuela República de Chile, edité La Mudanza, y ese libro también pertenece a una etapa superior en el desarrollo poético, porque a partir de este libro comienzo a publicar poesía en prosa o prosa poética. Este libro, La Mudanza, fue editado por la editorial de Entre Ríos. Y por supuesto, tiene sus valores, porque yo pensé y lo desarrollé en estos poemas precisamente, que no era necesario atenerse a la rima, al verso medido, para que la poesía se manifestara en su plenitud. Derrumbe en la melodía. Pensar que me miró primero, que fue la flor en la trenza única de una música concebida. Pensar que me llamó al mundo esa música y fraguó con pequeños resplandores una imagen en suma. Mientras por el aire fue pausa suelta, pico liso, rama fresca, parcela de juntos labios. Sentir que fue un derrumbe en melodías, un salto de muchas gradas en la claridad de un pueblo. Saber que fue una clavija de nácar su nombre, como clavel de trovero. Sentir que me trajo un saber de distancias, calderón de las ausencias, el primer gesto con que amanece donde siempre será mi corazón un porteño después de tantos trenes. Comprobar ese tremendo apareamiento en lo desconocido de los que nacen y de los que mueren. Y de este libro tomo también tomo un poema como para avanzar en el entendimiento de la poesía. Esa poesía, ¿no? Esa poesía que nos llama desde lugares sutiles, esa poesía que nos convoca también desde las zonas del misterio. Lo que se dio vuelta y se puso a mirar la tentación de la tarde. Un claro velamen soplado por segundos, sus piernas largas entre los cardales y el centro todo de plata de la perdiz con un pequeño orificio para el silbo emocional. Lo que perdonó al paso sin saber lo que perdona, tanta barbarie lastimándole la boca. Lo que se puso a entonar un estilo mientras desencillaba de memoria en la tapera donde siempre aparece el que cuenta con los dedos las vértebras justas de una décima. Lo que florido fue tocado en el hombro por esas varas cuando alumbra de costado la sorpresa, cuando vuelan los primeros sombreros de la sombra mora
y siempre a estas horas estaré volviendo a Galarza. Luego de la mudanza, edité el libro Del Junto Movimiento, la relación del amor y el mundo en la relación de la pareja como una experiencia que va más allá del diálogo cerrado entre el hombre y la mujer, sino que a partir del hombre y la mujer se completa el significado del mundo, y que por supuesto, desde la pareja también hay un tomar posición frente a la realidad, frente a la experiencia. Uno vive la experiencia social o la experiencia en el ambiente, en la tierra, en un determinado lugar, en forma solitaria, y si lo vive en pareja tiene otro valor también, y un valor tremendamente importante. Así nació el libro Del Junto Movimiento, 2004. Luego del Junto Movimiento pasamos al otro libro, que es la antesala de Manzatuca. El libro se llama Escalón para Musinga, año 2005. Y uno de los musingas precisamente es Manzatuca. Así que de este libro puedo leer algún poema. Son todos poemas en prosa poética. Flores de Galarza, flores de Galarza. Con las flores como escudo, la viejita Peretti rompía contra el espanto su rostro de Margarita, su gesto de gladiolo, su donaire de Fresia, y el agua de los jabones trabajaba a su arroyo en la fresca penumbra de los helechos y las calas. Hoy le traje la solicitud de mi abuela Rosa María, y me saludó tan blanca que casi no decía nada. Y supe que en ella no había distancia entre el batón y el rosario. Los muertos volaron agradecidos por eso, dieron una vuelta completa por el cielo de Galarza en señal de la infinita complacencia que les causa el jardín de Musinga y la breve música de su desprendimiento. Y en Escalón para Musinga también tantas cosas, ¿no? Tantas cosas. Pintaba Antonio Castro en Pueblo Liebig, El niño del carrito. El niño del carrito, un poema breve, dice así: el sobrante de la verdura, lo marchito de sus tallos familiares, lo echado a perder de sus lustradas remembranzas, fue dado para que lo lleve el niño del carrito. Ese Musinga que tiene un escalón más alto que el arcángel Gabriel, y es capaz de atar un planeta a soga por una sola manzana con gusano, y reírse en blanco, de última, de todo, todavía. Aparición del colibrí, entró como una contorsión del prisma sobre la olla hirviendo, y entre el humo de la que fritaba empanadas. Sus alas rozaron a 1000 revoluciones la mole del instante lleno de algarabía, espesos materiales, sentidos bajos. Reflejó en la grasa la figuración del imposible helado y dio lectura de dulce escarmiento. Los dioses nos mandan visitas, dijo la que tenía el pañuelo como un llamativo faro en la cabeza. Luego la aparición se hizo fortuna de ausencia. El fisgoneo del colibrí abrió caudales, bienaventuranzas, dedos de niños, síntomas de lo puro, alturas, casamientos de la tierra con el cielo, fisuras en el adulto. Tan cerca de Musinga, su tornasol poético
dio vuelta el plano. Seres como notas fueron a seguirlo. Perdieron láminas las retinas. Intentaron en vano la aprehensión del signo, pero no lo alcanzaron. Precisamente abre el libro Escalón para Musinga la aparición del colibrí, el mensajero entre los mundos de abajo y los de arriba. Y tantos poemas que vienen a coronar este libro, que marca también una etapa fundamental en mi desarrollo poético. Y cerrando este poemario de Escalón para Musinga, leo este poema, toda poesía en prosa o prosa poética. Podemos decir poesía en prosa. Ninguna música dura. Ya el título define una visión poética. Ninguna música dura. Calcula que en la boca te queda poco y nada, que la chala se consume más ligero que corriendo, y está el pánico de haber oído ya esas mismas palabras dominando el juego. Conquistado por el eco que se venga de la osadía de proferir. Lejos está la vida por más que se escriba, y ninguna música dura lo suficiente. Dirás con lógica de Musinga que un árbol es un árbol, y ningún otro reflejo. Y a estas horas el poeta se va en vicio, y no tiene estribo, estrella, ni asidero. Que últimamente nadie sabe lo que es una madera lustrada por el uso, un tornillo oxidado, una línea de taller bajo la uña, un cigarro liado con saliva verde, un olor a lluvia salvaje en el ala de la martineta. Dirás que ningún caballo se espanta cuando el aparecido muestra su figura desde el fondo, cuando tallan la transparencia larga y extraño saca a relucir contra la soledad más bochornosa su real entero. Quizás aquí yo me paro y considero uno de los puntos más importantes de toda la obra poética mía. Si bien todos los poemas son hijos de la misma lengua y del mismo poeta. Y continuando con este recorrido por la obra reunida, llego a Mansatuca. Mansatuca, que es un poema en 13 capítulos, un solo poema, cada poema con un canto inicial, como los antiguos poemas, y luego el desarrollo de este personaje que es un Musinga. Mansatuca es un Musinga. Es un sobrenombre que se le apodaba a determinados personajes en mi pueblo, en Galarza. Y eso tenía que ver precisamente con aquellos que tenían una picaresca natural, los pícaros, y por supuesto una inocencia ocurrenciosa, ¿no? Mansatuca, un Musinga muy maltratado por la vida, una vida muy mezquina con él, lejos de toda ternura, de toda caricia materna, de todo confort hogareño, durmiendo entre arpilleras, tapándose con perros, teniendo que rebuscárselas en las calecitas o en los mandados, en los constantes mandados, y la presencia del pueblo a través de Mansatuca, y Mansatuca que sintetiza la vida de miles de entrerrianos y de miles de hombres y mujeres de nuestro país, los cabecitas negras
que tuvieron que buscar mejor fortuna en las ciudades, porque en sus lugares, en el campo o en los pueblos, no tenían manera de desenvolverse, iban a estar siempre sometidos al capricho, a la arbitrariedad y al abuso de las clases pudientes. Manzatuca toma la decisión de juntar unos pesos y tomar el tren y de irse. Se tomó el tren, cuadró el mono y se tomó el tren, como se cuadraban los lincheras también. Siendo un gurí todavía, con sus 14 años, 13, 14 años, se va a trabajar a una gomería en Pacheco y de ahí se radica para el resto de su vida en Villa Ballester, trabajando en un taller mecánico, seguramente primero acompañando, acarreando piezas, lavando piezas y después aprendiendo a trabajar con soldadura, con chapa y pintura. Bueno, hizo su vida, se casó con una descendiente de italianos allá, una gringa, él siendo un criollo de pelo negro, chuzo, descendiente de los charrúas antiguos de esta provincia, casado con una gringa muy europea, que obviamente criada seguramente en algún conventillo o algún barrio porteño. Y después radicada seguramente con su familia en Ballester y en Villa Ballester, donde se conoce con Musinga. Y entonces allí Musinga pasa sus años recordando a su pueblo, pero no nombrándolo, porque recordarlo a Galarza era traerle malos recuerdos, sus pobrezas, pero a su vez le traía gratos recuerdos, tenía sus gratos recuerdos, sus escapadas al arroyo Clé, sus baños en el arroyo, sus jineteadas de terneros en las siestas, sus andanzas de gurí libre, juntando frutas y comiendo pisingallos y poniendo cimbras por los caminos de las perdices o teniendo algún galgo para cazar liebres. Todas esas andanzas de Manzatuca que yo las fui sumando en un solo poema que escribí, digamos, de una manera bastante rápida, porque toda esa experiencia estaba en mí. Faltaba solamente encontrar la hebra de la palabra, el tono de la palabra para poder desprender ese poema, para poder presentarlo, para poder desarrollarlo. Ya estaba en mí. En Manzatuca está la experiencia de mis abuelos, de mis tíos, de vecinos, de gente que he conocido, la experiencia mía propia también. De tal manera que, como dicen, alguien ya lo ha dicho, no sé quién lo dijo, pero si lo dijo es exacto lo que dice, que todo libro de alguna forma es autorreferencial, es autobiográfico. Hay mucho de eso cierto, pero también hay mucho de vida asumida de otros. De ahí también que todo poeta es solidario con la vida de otros. No puede haber poesía donde hay mezquindad y donde cada uno piensa solamente en el rédito de su nombre, de su nombradía, de su fama, de su premio. Cuando a mí me otorgaron el premio Fray Mocho de poesía, yo no me alegré por mí, me alegré por tantas vidas calladas que nunca habían tenido la oportunidad de expresar su realidad, su situación. Y dije, en mi fuero más íntimo, gracias a Dios, pude cumplir en darle la palabra a quienes no la tuvieran. Y así surge Manzatuca, un poema que yo mismo como autor muchas veces lo he leído con un nudo en la garganta. Y la gente que lo ha tomado ha tenido la virtud de este poema de ser leído y sentido y leído y pensado desde el peón de campo hasta el profesor de literatura. Es un poema que perfectamente lo puede entender Juan Pueblo, por más que no conozca nada de literatura. Y perfectamente puede ser valorado y puesto en el lugar que se merece por cualquier literato, cualquier especialista en literatura.
Por eso ha merecido distintos comentarios y por eso Manzatuca es el poema de todo lo que he escrito, es lo que más va a perdurar, seguramente. Aunque yo confío en toda la obra, porque todo va relacionado. Manzatuca, después de Manzatuca vino un poemario largo dedicado a esta época, La perdiz que mató Monsanto. También surgió el poemario ¿Qué tan lejos llega? En el 2013. También surgió ¿Qué tan lejos llega? Algunos poemas inéditos que lo edité en este libro, en la obra reunida. Y por supuesto, llegamos así a letras de canciones, a poemas musicalizados, llegamos a empuñaduras que son condensaciones poético-filosóficas, y en esas empuñaduras que yo di en llamar de esta manera, creando una especie de género poético distinto, ya sabemos que existen los aforismos, ya sabemos que existen los proverbios y aforismos. Las empuñaduras son como expresiones potenciales que permiten ser tomadas y ser desarrolladas en el silencio de cada uno. Por ejemplo, la primera empuñadura: envuelvo en el papel un puñado de semillas de varias estaciones. ¿Cuánto dice esa empuñadura? ¿Cuánto? ¿Cuánto dice? Frases, pensamientos poéticos que parecen, desde otro punto de vista, referencias meramente informativas, pero puestos en el plano de la expresión poética adquieren otra connotación. Por ejemplo, el centro es el sitio más caro. O por ejemplo, forja metales la ternura. O por ejemplo, vamos a buscar otra empuñadura. Habitaban los charrúas esta tierra hoy deshabitada. O por ejemplo, es como si estuvieras jugando y de repente te gritan ¡tiempo! Y entonces pasás a ser esa imagen borrosa en alguien que después también se va del juego. Bueno, y con este poema largo, también estos poemas de La perdiz que mató Monsanto, me quiero despedir con un poema, ¿no? Me quiero despedir con un poema. Adelante, Ricardo, adelante. Me quiero despedir con un poema que dice así: amanecer en los terrones sin insectos. Sorda campana es la luz de pasaje en el aire. Tapera del espacio y el molino allá deshojado. Vengo con el labio educado por el desierto y la lengua acorralada a bestia sin salida para someter a su albedrío tanto exceso. Peso por dolor lo que convencido digo. A la metáfora se le cambiaron todas las plumas y ahora no canta, solo se fija. Le tiembla en los costados el coro de las ausencias. Quiso ponderar con nácar no sé qué reflejo vivo, mirar desde el tiempo el fuego volante y descubrirse la cabeza ante un algarrobo. Quiso salir en campaña de caza y pesca por esas madrinas maravillas y volvió sin galgos en la imagen. La metáfora quedó de labio avaro,
de arroyo sin gurises a la siesta, de Mamangá sin Burucuyá, de Crespín sin Serafín, volteó hacia mí y ahora está como lengua del oro. Somos dos solos acompañados, estupefactos ante la ola que pasa a escala de grises, rabiosamente nuestro bello mundo conocido. Y con esa integridad de afrontar la realidad y de ver lo que le sucede a nuestra madre tierra, está precisamente la poesía dando testimonio de la época, como siempre lo ha hecho desde hace miles de años a la fecha, desde el viejo cantar de Gilgamés, o de Gilgamés, el sabio, el grande, el fundador, o los poemas del gran poeta en lengua náhuatl, el poeta de Texcoco, Netzahualcóyotl, el gran poeta precolombino. Y entonces esa poesía está dando ese testimonio. Y me despido con un soneto que lleva por título Labio de Cardo y pertenece al libro La perdiz que mató Monsanto. Labio de cardo seco y confundido, fiebre del margen que avanzar no puede. Se van los surcos y algo los agrede, una fuga que ayer fuera latido. ¿Quién vuelve de ese plano sacudido, testigo de lo atroz que allí sucede? ¿Quién se calza la voz, canta y no cede ante el patrón de bienes mal habidos? Las distancias se van en tren ausente, tapera atardecer sin su bandada, y un ángel de zorrino que la asiste. Tal vez extrañe el aire solamente su perdiz que le dio corazonadas, y luego nada diga de tan triste. Así cierro este primer paso de la poesía reunida. Luego de la poesía reunida, yo edité un libro que se llama La cuerda cuarta y otros poemas, y en el año 2020 edité un poemario en plena pandemia que se llama precisamente este poemario dedicado a nuestra tierra también, a sus criaturas y a la visión del tiempo, que es Variaciones de Vizcachita. Un poema largo que todavía no ha sido presentado. Edité también, luego de este poemario Poesía Reunida, la última versión que tengo de un libro que se va construyendo, que es Empuñaduras, donde siempre se van sumando nuevas empuñaduras. Dios mediante, seguiré editando empuñaduras cada vez más nutrido, en un acopio constante de esas de esas formulaciones breves, intensas, poéticas y reflexivas, empuñaduras. También he escrito poemas para ser cantados y tengo una obra inédita también importante que hasta ahora no ha conocido el papel impreso. La labor del poeta es incesante. Los años nos regalan esta oportunidad de expresar la poesía, de vivir la poesía, de vivir en estado de poesía y de entender que el poema es el cuerpo de la poesía y la poesía es el alma que habita o no habita el poema. A veces se presenta como un poema a un maniquí de escritura, pero que no tiene alma, no tiene vida. Entonces, un poema tiene que tener poesía para tener alma, para tener una razón de ser, para justificar las palabras que se emplean y entender que también a través de la poesía se completa el conocimiento del hombre acerca de su vida, su destino en este mundo. Solamente la poesía
tiene la llave. Por algo, en las Sagradas Escrituras, los salmos y los proverbios ocupan un lugar fundamental, y eso es poesía. Y las parábolas de Jesús también son poesías, son imágenes comparativas con una enseñanza. Ahí está la poesía, extendiendo en un sentido de analogía y de relación de una cosa con otra, y a través de una moraleja, a través de una comparación, extraer también un conocimiento del mundo. En la poesía va la palabra justa, midiéndose y atildándose para dar lo mejor de sí al destino de la humanidad, al sentido de pertenencia del hombre al todo. La poesía nos reconcilia con lo sagrado. Muy bien. Ricardo, muchas gracias por estos minutos que van a ser muy perdurables, muy perdurables. Muchas gracias a vos, Dardo, por esta gentileza, esta demostración cabal de una amistad y de una simpatía hacia estas cosas y una dedicación que seguramente con los años se volverá un fervor en tu propia vida. Muchas gracias, y es la primera vez que un amigo dispensa su tiempo para detenerse en la obra de este poeta, ¿no? Y seguramente vendrán otros momentos y este acopio de testimonios y de temas que hemos ido desarrollando van a ir forjando también un legado, que es lo que más me importa, hacia los demás, y que les sirva a las nuevas generaciones. Uno de ayer es prendado, y las voces que cumplieron con los sencillos mandados, con los sencillos mandados. Ganarle un patio a la luna, subir el cordel del canto, ser la secreta fortuna que no se mide con cuántos, que no se mide con cuántos. Ser el que adentro suspira y abraza un árbol arcano, el que abriga cuando mira los portentos tan cercanos, los portentos tan cercanos. Me perdí buscando cosas y todo estaba a la mano. Me dejé fundir las horas, me olvidé que el tiempo es llano, y volver al sol se ha dicho, a la planta y al regazo de la madre los brillos, y a juntarme los pedazos, componiendo los sentidos. Ya regreso, viejo pago, componiendo los sentidos. Ya regreso, viejo pago, ya regreso, viejo pago, ya regreso, viejo pago.